Trump aplicó la de divide y vencerás. Firmó primero con México y luego con Canadá un tratado que le resulta benéfico a su país, Estados Unidos. El acuerdo bilateral terminó sumando a Canadá, y aunque son 3, ya no será Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Le cambió hasta el nombre y lleva el sello estadounidense. Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, USMCA por sus siglas en inglés. México asegura que solo estuvo de por medio el tema comercial, pero Trump sostiene que un factor importante fue la seguridad fronteriza y la construcción del muro. El maravilloso acuerdo, como lo ha llamado Trump, fue concretado luego de que Estados Unidos y Canadá resolvieron temas como el mercado lácteo canadiense, altamente protegido y al que los productores estadounidenses tendrán un mejor acceso. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, confirmó que será el presidente Enrique Peña Nieto quien firme el convenio por México, antes del 1 de diciembre, que es cuando rendirá protesta Andrés Manuel López Obrador. Pues todos lo aplauden, inclusive el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dice que es mejor llegar cuando ya está en un acuerdo que iniciar negociándolo, pero la verdad de las cosas es que sí, como que está muy pintado del trumpismo este nuevo acuerdo comercial. Entramos en materia en unos momentos, antes algunos de los comentarios de ustedes a propósito ya de este tema con el que vamos a arrancar y también otros de los que hemos abordado durante este espacio. López Obrador aún no toma posesión y comienza a decir varias de sus propuestas de campaña. ¿Se está traicionando o es coherente con las circunstancias reales? Preguntó Canal 44 y Lucía Berbera Díaz dice que nos extraña. No es la primera vez que se desdice y luego dice que escuchamos mal. Muchas gracias, Lucía, por participar. ¿A qué país beneficia más el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá? La pregunta a propósito de lo que iniciaremos a comentar en estos instantes. Francisco Valencia Goulart, saludos, dice igual que el TLC, el nuevo tratado beneficiará primero a Estados Unidos, luego a Canadá y a México lo va a seguir fregando. Con el TLC nuestras mejores empresas, las minas y nuestro petróleo se lo llevaron. Muchas gracias por participar. Antonio Lamas dice, creo que los 3 países salen beneficiados. Muy amable. También gracias a Guillermo Coronado, quien nos menciona se tendría que revisar en lo político a Trump, en resolución de controversias de Canadá, en lo económico a los 3, pero dependerá del sector e industria. A México le beneficia al lograr la renegociación ante el peligro de la posible denuncia del Telecán por Estados Unidos. Supongo que se refería más bien a una renuncia más que denuncia. Muchas gracias, Guillermo Coronado, por participar. ¿Benéfico? Yo creo que se logra mantener el tratado trilateral de comercio que habíamos platicado que pues ese era el reto, ¿no? Y lo que había logrado México era un acuerdo binacional solamente entre Estados Unidos y Canadá y bueno, pues quedaba la duda de si Estados Unidos y Canadá se iban a poner de acuerdo. Se suben de última hora y lo que se logra ahí es mantener el tratado trilateral, que es lo que más le conviene a México, en el sentido de no estar en una mesa solo ante una economía totalmente pues distinta, desequilibrada, y con Canadá pues puede fortalecer la negociación. Y la otra, creo que si no se haya subido Canadá, incluso el acuerdo binacional que tenían Canadá y Estados Unidos haya podido estar en riesgo porque el Congreso tenía autorizado a Donald Trump de negociar un tratado trilateral, no un tratado binacional. Entonces ahí se haya perdido incluso lo que ya se había ganado en el acuerdo que firmaron primero Estados Unidos y México. En ese sentido, creo que pues le viene bien a México en esta transición y da certeza a los inversionistas de que van a seguir encontrando estas posibilidades de comerciar en esta zona del mundo donde se hacen la cuarta parte de las transacciones comerciales y sobre todo con el visto bueno del gobierno entrante. Creo que también eso es una buena noticia, que no hayan dado señales distintas o señales encontradas los negociantes salientes, que es Guajardo y Videgaray, y el señor Seade, que era el negociador entrante, ¿no? Entonces, por lo menos ahí están de acuerdo. Ya nada más falta ver que en las letras chiquitas que ya están revisando en el Senado,
pues no nos encontremos sorpresas. Y en la versión en español, ¿no? Porque dicen que nomás se las mandaron en inglés. Exactamente, que no encontremos sorpresas, porque a mí me tiene un poco nervioso y preocupado que Donald Trump esté presumiendo tanto, como quedando bien con sus bases, ¿no?, electorales, de decir, ya ven, yo prometí que iba a cambiar este tratado horrible para Estados Unidos que nos perjudicaba muchísimo y ya lo cambié para beneficio de los trabajadores, de los inversionistas, ¿no? De algo horrible pasó a ser algo maravilloso. No vaya a ser cierto y entonces en las letras chiquitas pudiéramos encontrarnos muchas sorpresas que ojalá no. Y aún así, lo acordado puede cambiar bastante ya ahora desde el legislativo, que sí es el que tiene que decidir en los 3 países de alguna manera. Bueno, pero ya no puedes cambiar la esencia del documento. En realidad es lo apruebas o no lo apruebas, que va a ser muy complejo que ya lo rechacen los poderes legislativos de cada una de las naciones. Si yo estoy de acuerdo con Jaime, creo que la forma en que se aprueba de última hora y el que hasta ahora solo conozcamos la actitud de Donald Trump nos hace pensar pues que no sabemos dónde quedamos parados. Parece y si a gol, esto, ¿no? Sí, y si a esto le sumas esta parte que señalaban hoy algunos de los senadores de que esperarán y que además tiene que ver con cuestiones hasta jurídicas, la versión en español, porque aún una buena traducción cuando se trata de aspectos técnicos puede ser diferente que una traducción ordinaria de cualquier texto. Entonces, en esa parte supongo que sí habrá que esperar que son estos detalles, aunque también hay otra parte que creo que Donald Trump ha sido más bluff que realidad en muchos de los temas que se han abordado y ha terminado cediendo en muchos de estos. Creo que habrá que estar más bien pendientes de algunos productos en particular, temas de aranceles para productos en particular, restricciones sobre todo de exportaciones de nuestro país y ver las consecuencias que esto tendría en la economía de ciertos sectores. Por lo pronto lo que sí pues suena de por sí extraño es que cuando hablas de que ya hay un acuerdo no muestres buena voluntad y por lo pronto Donald Trump mantiene los aranceles al acero y al aluminio y dice no se piensa retirar de momento, es decir, sigue con este doble discurso que termina resultando ofensivo, por lo menos tanto para Canadá como para México. Sí, claro, además ya habíamos comentado y aquí que gana es Trump en este acuerdo, el USMCA, por decirlo de alguna forma. Y porque, bueno, ¿por qué gana? Porque el contenido regional que ellos buscaban era el 80%. Queda en 75%, cualquiera dirá, pues le bajaron un poco, pero aún así estaba en 60%, entonces sube, ¿no? También blindan lo de propiedad intelectual, las patentes, ahora están blindadas por 70 años, y bueno, México no es un país que produzca tecnología, pero aún así, pues también es un punto en contra. Y bueno, ya para aterrizar en la vida cotidiana, sin la teología financiera esta que dicen de los expertos, uno se preguntaría, pues, ¿en qué podría afectar? Hay 2 puntos que preocupan. El de los lácteos, por ejemplo, sobre todo por los productores jaliscienses, que hay que recordar que en México se ha visto azotada la industria lechera y pues ahora se va a facilitar la entrada de fórmulas lácteas sin aranceles y con medidas de calidad que son inferiores a la norma oficial mexicana, lo que le ha pegado los precios de los lácteos nacionales y les ha restado competitividad durante estos últimos años. ¿Por qué? Porque quedan exento este asunto de los sueros y las margarinas, sobre todo los sueros, que es lo que utilizan para estas fórmulas lácteas. Sin duda ahí va a venir otro golpe más a la industria lechera, lo cual es lamentable, no se protegió a los productores mexicanos. Y el asunto de lo automotriz también, porque se limitan cupos en este caso de producción, a 2.6 millones de vehículos, sobre todo si son de carga o de transporte. Antes era 3.7 millones, tengo entendido, entonces le están bajando un buen al cupo. Entonces estos 2 puntos pues yo creo que son preocupantes porque afectan tanto a este asunto de los productores ganaderos como también a la industria automotriz mexicana, que como sabemos hay plantas distribuidas en diversos puntos del país, algunas muy cercanas, y entonces ahí son 2 puntos a considerar.
le pega a los asiáticos de alguna manera, sobre todo en el caso de la industria automotriz. Exactamente. Y además también está limitado que ya no se puede hacer un acuerdo con China, por ejemplo, ¿no? Y con Venezuela, que nos preocupaba mucho. No, pero China era interesante sí, porque claro. allá se necesita alimento para la cantidad de pobladores que hay y pues era un mercado interesante para un país como México que produce estas materias primas No prohíbe alimenticias. venderle, pero sí prohíbe un acuerdo comercial con China. Sí, no, exactamente, nada, los aranceles, todo eso sigue, entonces pues ahí resta cierta competitividad a la hora de estas transacciones comerciales. Sí, no, claro que puedes vender, pero el asunto del, Claro. Falta del mucho acuerdo. Ahora sí que desglosar, ¿no? Porque son sobre todo 60 rubros diferentes que Sí, claro, cambian claro. y demás. Está muy- ¿En qué queda el tema del salario? Porque los mexicanos sí estaban entusiasmados, ¿no? La clase trabajadora mexicana decía, esperemos que ahora sí los de allá arriba exijan que se pague más A ver, acá. ese es el tema que Andrés Manuel López Obrador dijo que vino a cuidar, ¿no? Que en la negociación él apoyó el tema del tratado porque había cuidado el tema salarial a diferencia del primer tratado y el tema, otro tema era adecuaciones y ajustes en el tema energético. Entonces, bueno, lo que viene es ver que efectivamente en el tema automotriz los trabajadores de las armadoras en México puedan tener ese beneficio salarial por lo que dice el tratado, que dicen que dice el tratado, o sea, nos falta verlo Que en las dicen, letras que- chiquitas. exactamente. Dicen, los autos deben de tener cierto porcentaje de componentes, 40%, de fábricas cuyos trabajadores ganen al menos $16 la hora, si mal no recuerdo el dato. Entonces, habrá que ver si eso Claro. pega y hay que ver cuántos trabajadores de esa industria se ven beneficiados con ese salario y si de verdad en este nuevo acuerdo comercial trilateral el mayor incentivo de inversión en México dejan de ser los bajos salarios. Los bajos salarios. Tenemos más comentarios de ustedes. Antes de despedirnos, agradecemos su participación. Y les damos lectura en este instante. ¿A qué país beneficia más el acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá? Nos dice Robert Sandoval, beneficiará más a Estados Unidos porque nuestro gobierno siempre ha agachado la cabeza y tenemos un gobierno muy malinchista que muy poco defiende a su gente. Simplemente los salarios no los aumentan nuestros empresarios. Muchas gracias, Robert. Y gracias a todos ustedes. Se nos quedan algunos en el tintero, pero nos tenemos que despedir, compañeros. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy amables. Buenas noches. Buenas noches.